llegando los demás y damos paso a este tiempo en esta mañana. Vamos a estar en oración al Señor. Gracias damos a ti, Padre Celestial, en esta mañana, por el regalo santo que nos das de la vida, el regalo santo que nos das en tu creación, regalo santo que podemos apreciar en el compartir los unos con los otros. Doy gracias también por la bendición de todas las cosas, Señor, que hemos recibido y que sabemos que son dispuestas por ti, por este edificio, Señor, por el terreno, por todas las bendiciones que a lo largo del tiempo has guardado para con nosotros. Así que en esta mañana llegamos tal y como estamos, nos presentamos ante ti, pero con el deseo santo de alabarte y glorificarte en cada una de las alabanzas, en cada una de las oraciones, y dejar que tu palabra hable a nuestro oído, hable a nuestro corazón, nos llene de entendimiento. A ti es toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor me los bendiga. Muy bien. Cheri, bueno verte. Te guarde. Hemos estado compartiendo en esta etapa de este tema especial que hemos estado compartiendo de la segunda venida. Hemos estado compartiendo de que nos encontramos en el siglo actual. El siglo actual es seguido por el siglo venidero, y entre el siglo actual y el siglo venidero tenemos todo el tiempo que ha transcurrido para efectos del ser humano, o que transcurrirá para efectos del ser humano, porque sabemos que Dios es eterno, así que el factor tiempo Dios no lo tiene presente, es resultado de la eternidad. Sí hemos estado compartiendo también que la diferencia entre este siglo y el próximo siglo está dada por la segunda venida de Cristo. Y que en la segunda venida de Cristo hay dos eventos primordiales o básicos que ocurren, que es la resurrección, y hemos hablado que es la resurrección de todos, y que estamos hablando de que hay un tiempo de juicio, y un tiempo de juicio que es para todos. O sea, que todos van a resucitar. Esa es la parte básica. Buenos, malos, y no hay otra definición allí. Y todos vamos a pasar por juicio, buenos o malos, vamos a pasar por juicio todos. Así que hemos estado compartiendo la enseñanza primeramente de Jesús, que la estuvimos compartiendo en Mateo capítulos 24 y 25, de lo que es ese tiempo de juicio, y no solamente esto, sino que Jesús lo habla y da unas parábolas que están contenidas allí. Hoy vamos a ver esa misma, la consonancia o la secuencia de esa misma enseñanza, la vamos a ver desde el libro de Romanos. Y en Romanos, lo primero que tenemos aquí es un desglose. No vamos a leer los 3 capítulos de Romanos. Vamos a enfocarnos en Romanos 2. Pero quiero que lo tengan allí porque es una buena lectura. La revelación de la ira de Dios contra todos los hombres. Así que eso es la revelación general de cuál es el problema del hombre. Y se hace énfasis en esto porque no se está haciendo
en esta primera parte, que es los versos del 1:18 al 2:16, no se hace diferencia si es judío o si no es judío, o si es gentil o si no es gentil, de todos los hombres, porque va a la parte básica. Luego, en los versos del 17 al 3:8, es la revelación de la ira de Dios contra los judíos específicamente. Y habla de la ley y los detalles que tienen que ver con ello. Y los versos del 3:9 al 20, todos están bajo pecado. Judíos y gentiles. Y cuando tú hablas de judíos y gentiles, ¿estás hablando de qué? De toda la humanidad. O sea, no hay otra división que se haya quedado de por medio. Cuando hablamos de judíos y de gentiles, estamos hablando de toda la humanidad. Así que esto te da en los primeros 3 capítulos de Romanos. Tú tienes allí a Pablo inspirado por el Espíritu hablando de esto, pero vas a notar la consonancia que tiene esto con la lectura que nosotros hicimos en Mateo 24 y Mateo 25. Entonces, necesito ayuda. Próximo. Ahora vamos a entrar un poquito de detalle. ¿Cuál es el resultado del juicio? De ese juicio general. Necesito que alguien vaya a Romanos capítulo 2 y vamos a comenzar a leer desde allí en adelante. Ajá. Acá Minerva me va a leer. Romanos capítulo 2. Y vas a leerme primero los versos 7 y 10, que es donde se habla o se describe de la vida eterna, y después vamos a ir a los versos 2, 5, 7, 8, 9 y 12, que es básicamente leerlo, pero lo vamos a dividir de esa manera. Romanos capítulo 2, verso 7 y verso 7 y verso 10, por favor. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Muy bien. Quiere decir que la primera descripción que se hace es una que se habla de vida eterna a aquellos que están, ¿qué? Perseverando. Muy bien. Ahora vamos al verso 5, Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok, Minerva, ese verso 5, ¿qué nos está diciendo? Pues nos dice que cuando el hombre endurece su corazón y no hace la voluntad de Dios, pues él mismo está acumulando la ira de Dios sobre él. ¿Por un corazón qué? Endurecido. Endurecido. Así que hay una disposición básica y voy a adelantar algo. Quiero que recuerden esta lectura, porque cuando vayamos a la predicación, ese es el problema que tengo, cuando vayamos a la predicación, vamos a ver cuál es la intervención de Dios relacionada a ese corazón que está duro, que está endurecido. No lo pierdan, apúntenlo y márquenlo porque lo van a ver reflejado allí. Ok. ¿Y el verso 10? Vamos ahora al 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Muy bien. Y cuando habla del judío y del griego, ¿qué eran los griegos? Gentiles. Gentiles. O sea, que no está diciendo uno va a estar bien y el otro va a estar mal, sino que aquellos que están bajo esa condición, que es una condición contenciosa en rebeldía contra Dios,
A todos le va lo mismo. Entonces describe allí que van a tener tribulación, que van a tener angustia, que ira y enojo van contra ellos. O sea que el juicio de Dios es un juicio para la humanidad, para el hombre, sea judío o sea gentil. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque dentro de muchos elementos que se comparten a lo largo del tiempo y en nuestro tiempo, se dice que entonces como los judíos son Israel, son parte de la promesa, pues van a tener un trato preferencial o un trato diferente. No es lo que enseña la palabra. Al contrario, aquí dice que ellos van primero. Muy bien. Continuamos allí. Por favor, léeme el verso 12. El 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Muy bien. Esto viene en el contexto de que está la pregunta que sale, ¿y qué pasó con los indios? ¿Y qué pasó con los aztecas? ¿Y qué pasó con los que vivían en tal lugar? ¿Y qué pasó con los que estaban en otro lugar? Entonces, ese tipo de planteamiento surge. Y cuando vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a los versos del 18 en adelante, Pablo explica que los que están bajo ley, por la ley, van a ser juzgados. Y los que no estaban bajo la ley, van a ser juzgados también por la manifestación de Dios. Y mucha gente me pregunta, ¿y cómo funciona esto? Y yo te voy a decir, yo no conozco los detalles, pero yo te puedo decir que si hay algo que yo reconozco dentro de los atributos de Dios, es su justicia. Y Él conoce algo que es bien importante, las intenciones del corazón de cada uno. Así que esa yo se la dejo a Él. Pero todos los que conocemos, por lo que conocemos, vamos a ser juzgados. Muy bien. Así que algo importante, gracias Minerva, hasta allí. Algo importante, somos salvos por la fe en Jesús, pero seremos juzgados por las obras que resulten de esa fe. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me levante la mano y me diga qué quiere decir eso. Wanda, ¿qué quiere decir eso para ti? Dime para ti, ¿qué quiere decir eso? Dios me los bendiga. Para mí, nosotros podemos decir que tenemos fe en Jesús y podemos comportarnos de acuerdo a la palabra, en no pecar, pero si nosotros no hacemos su mandato, que es evangelizar, llevar la palabra, compartirla y hacer obras de misericordia, estar pendiente al hermano, estar pendiente al vecino, a todo el mundo y al necesitado, socorrerlo. Esas obras no las estamos haciendo por nosotros, sino para glorificar al Señor. Ajá. Y cuando el Señor se ve que estamos glorificándolo en nuestras obras, pues Ajá. por ahí es que vamos a ser juzgados. No Ajá. porque nosotros hagamos las obras creyendo que es un mérito de nosotros, porque podemos tener fe y digo, no, como yo creo en el Señor, yo voy a hacer esto, y el yo voy, ahí ya yo estoy pecando. Ajá. Porque es el Señor va a obrar sobre lo que yo estoy haciendo. Ok. Eso es lo que yo creo Muy bien. que nos juzguen por nuestras obras. Muy bien. ¿Alguien más que quiera traer algo o añadir algo? Está interesante. Porque hay un detalle en esto. Nosotros somos salvos por fe, porque creemos en la obra salvadora de Cristo Jesús. Muy bien. Pero el resultado de creer
es un resultado que manifiesta y da un fruto, no solamente de arrepentimiento, da un fruto también de obediencia. Entonces aquella persona que tú le hablas y dice, así yo creí en Cristo hace 20 años. ¿Y qué has hecho por Cristo? Pues yo voy a la iglesia. El ir a la iglesia es una obra de justicia. Aquí Naida me dice que no. Tráeme el micrófono porque para mí que se supone que nosotros vayamos a la iglesia, ¿cómo tú me vas a decir que no? Vamos a ver. Dime. No, pero dime, porque te lo van a decir así. Te lo van a plantear de esa manera. Yo entiendo que no. ¿Por qué no? Pues por sus obras, o sea, por las obras que nosotros Ajá. hagamos. O sea, No, dime, síguelo, vas bien. Vamos a seguirlo allí. por la fe, Ajá. Ajá. y Bien importante en lo que estás trayendo es la intención de yo venir a la iglesia. Cuando el venir a la iglesia es el resultado de la fe, y cuando venir a la iglesia no es el resultado de la fe. ¿Qué diferencia una acción de otra? el que yo tengo a Jesucristo en mi corazón, Ajá. y le amo, Ajá. y pues le sirvo. Ajá. ¿Y el venir a la iglesia es qué? ¿Va bien? Para mí eso es ¿Por qué lo haces? Si está todo eso, ¿por qué tú vienes a la iglesia? porque eso es lo que él me pide a mí. Ajá. Ay, no. Tú lo haces porque te sientes movida a compartir con los hermanos, a escuchar, Exacto. a tener una oportunidad de coinonía, una oportunidad de aprendizaje de la palabra. La diferencia está entonces cuando nosotros vengo aquí, porque yo digo, yo estoy bien con el Señor porque voy a la iglesia. Cuando asignamos el asistir a la iglesia, el cumplimiento de algo, si yo vengo por cumplir, mi hermano, no llegamos a ningún lado. Eso no resuelve. Cuando yo vengo con la intención de poder compartir, de poder orar, de estar en comunión con el Señor, voy a adorar a Dios, ¿verdad? Es una manifestación del corazón con una intención, no de agradar a los demás, no de decir yo cumplí, es una intención de yo presentarme entonces ante el Señor. Y por eso es importante lo que estábamos hablando. El que conoce el corazón es Dios. Yo los veo aquí. Muy bien. Y partimos de la premisa que venimos con ese propósito. Pero cada uno conoce su corazón. John, ¿ibas a mencionar algo? Desde el principio, la fe, por ejemplo, Abel tuvo fe cuando le llevó el sacrificio a Dios. Ajá. Abraham siempre tuvo fe cuando Dios le envió que se fuera de su país. Y su parentesco. Sí. Muy bien. El mismo Noé tuvo fe cuando le dio, que decían que era loco para hacer el arca, hizo la obra. Uh-huh. Así sucesivamente. Lo importante es que para que tenga la fe va a llegar el Espíritu y va a hacer, entonces te lleva a hacer la obra, para que Muy no bien. sea la fe sin obra muerta. Y hay un detalle en lo que está compartiendo John, y regreso al caso de Caín y Abel, porque para mí es un caso bonito en entender que los dos hicieron la misma acción, la misma obra que les había sido mandada. Los dos hicieron lo mismo. Pero ¿cuál agradó a Dios? Agradó a Dios la de Abel. No por lo que Abel le dio, sino por el corazón con que Abel lo hizo. Porque él dice, él buscó lo mejor de lo que tenía. Porque entendía a quién le estaba dando ofrenda. Versus el caso que tenemos de Caín. Caín dio de lo que había cultivado.
Pero Caín lo que hizo fue cumplir. Él fue y cumplió. Ya está. Así que, y me molesté porque cumplí. Miren la forma en que pensamos. Me molesté porque cumplí y Dios no se agradó porque cumplí. ¿Y por qué no te agradas conmigo si yo estoy haciendo lo que tú me dices? Y le traigo, bueno, estoy trayéndole la introducción de la predicación, la estoy dando acá. Es eso, pensamos de esa manera. Pensamos que mi acción física, y si doy, es cuánto doy. No es que doy de lo que el Señor me ha dado con un corazón libre y lo pongo ante el Señor, sino que a veces pensamos, es la cantidad. No es la cantidad. Eso es un resultado. Lo importante es el corazón con que nosotros venimos al Señor. Y lo podemos ver en muchísimos otros ejemplos. Cuando yo determino el tiempo y digo, no, este tiempo es mi tiempo, no el tiempo del Señor. Entonces, si me sobra algo, se lo doy a Él. Pues entonces ahí vemos cómo hay una diferencia en la forma en la cual nosotros nos estamos acercando al Señor. ¿Con qué corazón nos acercamos al Señor? Próximo, por favor. Diego. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir a Romanos 2, versos del 1 al 16. Y ahí vamos a estar compartiendo el alcance del juicio. Ya vimos el resultado. El resultado del juicio es o estoy con el Señor eternamente o estoy en condenación eterna. Cuando voy al alcance, ¿quién me lee? Romanos capítulo 2, versos del 1 al 16. ¿Me levanta la mano? La hermana Carmen. Y a medida que lo vas leyendo, te voy a detener en algunos de los versículos. Empezamos. Amén. Dios les bendiga. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Paramos allí. Esa primera parte nos va dando a nosotros un desglose y un entendimiento de que el hecho de que Dios no manifieste su castigo o su ira de forma inmediata, la gente dice, pues, pase paloma, y sigo haciendo, porque todavía no me ha pasado nada malo. Y el momento que me pasa algo malo, viro hacia atrás a las millas. No. Él da y da con paciencia, dice que da con benignidad. No debemos mirar de forma errónea la misericordia de Dios. Y la misericordia es algo que Dios da y lo da tanto a bueno como a malo. Tanto a aquellos que aman al Señor como a aquellos que no aman al Señor. Misericordia es algo que Él derrama. Gracia es algo que Él da a sus hijos. ¿Ok? Pero la misericordia debe servir para estimular ¿a qué? A que vaya a arrepentimiento.
Gabriel, llévame a ti ahora a clase. Continúa, por favor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustias sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Paramos allí. Quiere decir que todo el que hace lo malo, no importa nacionalidad, raza definida por nosotros, está en lo mismo. Continúa, por favor. Porque El 10. pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Amén. ¿Entendemos lo que está allí? Porque Pablo está expresando, inspirado por el Espíritu, un desglose de por qué el juicio de Dios primeramente es justo, pero por qué el juicio de Dios aplica a todos. Y si yo te pregunto, ¿qué aprendes allí en esos versos del juicio de Dios? ¿Qué tú me dices? César, dame un momentito. Como dice Pablo, la escritura dice que él no hace acepción de personas. Él pues él va a mirar a lo bueno y a lo malo, pues, y como él es Dios, pues él sabe cómo juzgar a la gente. Muy bien. Y está diciéndonos allí cómo él va a juzgar a aquellos que no tienen ley, que no conocieron la ley. Francisco y después John. Yo entiendo que por su corazón, porque él ve los corazones de cada persona, las intenciones que él tiene para con él. Ajá, muy bien, ok. ¿Algo más, John? Vamos allá con John. Debemos practicar lo que aprendemos. Ajá. Juzgará de acuerdo a sus actos, depende del corazón. Según lo que el corazón diste, si está a base de lo que el Señor nos enseña, pues seremos juzgados. Muy bien. Yo quiero hacer dos cosas aquí. Si yo voy al verso 6, que acabamos de leer, dice, el cual pagará a cada cual conforme a sus obras. Muy bien.
No somos salvos por obra, pero las obras son un reflejo de lo que está en nuestro corazón. Y más adelante nos dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Pastor Francisco y Wanda. Dios les bendiga, hermanos. Yo entiendo que aquí es bien clara un concepto que hemos venido diciendo una y otra vez, de que Dios ha puesto de su semejanza en nosotros. Ajá, de su imagen. Entonces, la ley, aunque fue dada por Moisés, fue dada por Dios primero, o sea, se la dio a él. Entonces, la ley viene de Dios. Y el hombre, aunque no tenga esa ley escrita, pues por la razón que sea, y aquí dice, porque vive en las selvas remotas y nunca ha oído del Dios verdadero, hace lo que es conforme a la imagen de Dios en él. Conoce, tiene una idea de lo que es bueno, de lo que es malo, aunque para él lo que está haciendo malo, pues lo toma como bueno, etcétera. Pero aún así van a ser juzgados por lo que ellos entienden que es bueno, aunque no tengan la ley. Pastor, me lee el verso 15, porque va consono con lo que está compartiendo. El 15, sí. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que está trayendo. Es exactamente, nosotros guardamos la imagen de Dios que ha sido afectada por el pecado. Así que hemos tenido una consecuencia por el pecado donde esa imagen se ha ido distorsionando. Pero quedan unos elementos morales que están allí. Queda una conciencia del bien y el mal que está allí. Está. Ahora, ¿cuán duro está ese corazón de piedra? O de menos piedra, o de más blandito, pues es lo que te determina lo que es tu expresión, lo que es tu acción. Y todo eso, quien lo ve, es Dios. Wanda. No, lo que yo les iba a decir es algo que vino a mi mente, que cuando mi abuela me regañaba, porque pues cuando yo me crié con mis abuelos, y mi abuela nos decía, éramos un montón de muchachos, nos decía que pecaba, no sé si yo voy a decir las palabras que ella nos decía, Ajá. que pecaba menos el que lo hacía porque no tenía conocimiento de la palabra que el que pecaba conociendo la palabra. Y siempre nos decía, cada rato nos decía eso, decía, miren hijos, peca menos el que lo hace porque no por desconocimiento, porque no conoce la palabra. Uh-huh. Y después nos decía que ustedes, que yo lo siento aquí, les leo la palabra y pecan. Sí. Y nos regañaban. Hay un elemento en lo que traes que es un elemento de responsabilidad y es un elemento de conocimiento. ¿Sabes? Gabriel, con Natalie. Hay un elemento de conocimiento en esto. Entonces, hay ocasiones que sabemos. Y en nuestro acto de rebeldía, de que nos sale el yo y se trepó ahí encima, voy para encima y olvídate del gesto. Y necesitamos el cantazo. Ajá, Natalie. Dios les bendiga. Allí mismo en la palabra, en Romanos 1, del 19 al 23, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén, amén. Y eso es la consecuencia del pecado, que ha entenebrecido lo que es nuestra relación con Dios, que la ha desconectado. Entonces hemos dejado de glorificar, hemos dejado de establecer quién es el que está arriba, y lo estoy mirando por lo que me rodea. Entonces allí miro lo que es creado, el sol, las estrellas, la madre tierra, y ahí vemos imágenes y vemos todas esas cosas, y lo conocemos históricamente, cuál es el reflejo de a través de tiempos ancestros donde se adoran las cosas creadas y nos hemos olvidado de adorar al Creador. Muy bien, próximo por favor. Así que el tiempo de este juicio que hemos descrito en Romanos 2 del 1 al 16, y el tiempo de este juicio apunta a la segunda venida de Cristo. Y tenemos un paralelismo de lo que hemos leído en Romanos 2, versículos 6 y 16, con Mateo 16, 27. Alguien que me lo busque. Pues es que estaba empezando a conectar lo que ya vimos de la enseñanza de Jesús en paralelo con la enseñanza de Pablo en Romanos. Mateo 16, 27. Vamos a ver. ¿Quién dice yo? Lo digo yo. Ok. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es Jesús hablando. Y regreso un momento entonces a Romanos capítulo 2, verso 6, y dice, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Muy bien. Hay otro paralelismo entre las recompensas mencionadas en Romanos 2 y las recompensas para los cristianos que serán dadas en la segunda venida. Vamos a Mateo capítulo 25, verso 46. Muy bien. Natalie. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Hay un plano diferente, intermedio allí? Y quiero que veamos eso, porque Jesús habla bien explícitamente. O hay esto o hay lo otro. Dentro de nuestro razonamiento hay muchas teorías. No, que hay un punto intermedio, que como que te puedes enfriar ahí un poquito y entonces pasar al otro lado. Hay un lugar intermedio donde podemos hacer unas oraciones, donde podemos hacer unas cosas, donde podemos hacer unas acciones, y de ahí brincas al otro lado. Mira, no funciona de esa manera. Entonces, el choque que a mí me da es que la palabra lo dice claramente, y no tan solo la palabra lo dice claramente, Jesús mismo lo dice claramente, pero todavía tenemos que buscarle la vuelta.
Pero un momento, pastor, para que le escuchen atrás. O sea que esos pasajes son escatológicos, esas expresiones allí, o sea, de los últimos tiempos. Sí. Entonces dice cuando Jesús venga, y entonces va a pasar esto con uno y esto con otros. Los buenos irán a la presencia de Dios y los malos serán enjuiciados. Y quiero traer esto. No hay ese punto, perdóname, no es que no hay ese punto medio de que vamos a esperar un tiempo y como que van a pasar unas cosas primero y después de 1000 años o qué sé yo cuánto tiempo va a pasar lo otro. Todo Por eso, en un solo contexto allí. Y vamos a notar que como resultado de la segunda venida hay un momento de juicio. Y lo que nos trae, porque hay personas que a veces me dicen, es que tú no crees en el milenio. Yo no creo, para ser explícito, yo no creo en el milenio después de la segunda venida, porque es contrario a la enseñanza bíblica. Así que yo te puedo decir y te puedo describir cómo hay efectos del milenio que podemos ver en nuestro tiempo ahora. Es como hay personas que me dicen, tú no crees en el rapto. Sí, yo creo en el rapto. Cuando el Señor venga, nos va a llevar a todos. O sea que son elementos que a veces le ponemos nombres y le ponemos cosas. Yo voy sencillo con lo que enseña la palabra. Y por eso empezamos por Jesús y su enseñanza, porque no creo que nadie sepa más que Él. Y cómo la enseñanza de Jesús es consona entonces con lo que veo en el Antiguo Testamento y con lo que veo en el Nuevo Testamento. Y entonces cómo vamos a nosotros a mirar, con qué ojos yo miro pasajes que son visiones, pasajes que son un poco más complejos, con lo que me enseña la palabra, porque no puedo ir a GB. Y a veces pues queremos ir de lo más difícil a lo más fácil, entonces tratar de acomodar lo fácil a lo difícil. Yo voy desde lo fácil, porque el Señor Jesús fue bien claro para con sus discípulos, fue bien claro para con ellos, fue bien claro para con todo lo que estaba enseñando. Y vamos por ahí derecho. Vamos a ver otra cosa. Colosenses 3:4. Alguien que me lo busque y alguien vaya buscando Primera de Corintios 15:43. Me levantan la mano. Necesito ágiles y rápidos buscando en la palabra. Ya. Wanda se va en Colosenses 3:4. Y Vanessa me va a ir buscando Primera de Corintios 15:43. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Y amén. Amén. Cristo es ¿qué? Nuestra vida, ¿verdad? Y dice allí, cuando se manifieste, cuando venga, entonces que nosotros también seremos manifestados con Él, ¿en qué? En gloria. Así que hemos hablado y conocemos a través de la palabra que en la segunda venida ha de ocurrir un proceso de transformación. Transformación a lo que es el cuerpo para aquellos que hayan muerto. Hemos hablado que el alma de las personas está ante la presencia del Señor con aquellos que han conocido, y los que no han conocido están separados de la presencia del Señor, esperando el momento de la segunda venida donde vamos a unir a todos de un cantazo. Primera de Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué quiere decir eso, Vanessa? Dime, que para ti, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué describe? Pues como estamos hablando, ¿verdad? Discutiendo la resurrección de los muertos.
que este es parte del proceso que se va a pasar, ¿verdad? Los que están muertos, donde uno muere en deshonra, pero resucitarás en gloria. Y eso lo que nos lleva es que la palabra misma nos enseña que la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Porque hemos de ser, ¿qué? Transformados. Por eso dice, bajaste de una forma y sales de otra forma. Por eso es que nos dice también la palabra que con cuerpos glorificados no habrá enfermedad, no habrá achaques, no habrá artritis, no habrá ninguna de esas cosas. Eso se queda. Porque es una transformación. Y es una transformación que viene como resultado de la resurrección. Próximo, por favor. La mención explícita del día cuando Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo, de los versos 5 y en el verso 16 de Romanos 2, también establece el tiempo del juicio. El día escatológico es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Vamos a Primera de Corintios. Y no voy a ir sobre todos los textos, pero voy sobre algunos de ellos. Y en Primera de Corintios, alguien que me quiera leer allí, porque lo voy a mandar a leer tres áreas. Paula me dijo que quería leer, ¿verdad, Paula? Ok. Primera de Corintios, y vas a empezar leyendo en el capítulo 1, verso 8. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 8. El cual también os confirmará hasta el fin, que para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, no te quedas allí. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo es una de las formas en las cuales se expresa la segunda venida de Cristo. Al 3:13, en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Amén. Porque el día la declarará. Otra forma de manifestación de la segunda venida. Seguimos adelante. Capítulo 4, versos del 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Paramos allí. ¿Qué nos resume, Paula? Esa lectura que haces en el capítulo 4, los versos del 3 al 5, ¿qué resume? ¿Cómo resume la obra del Señor allí? Porque Pablo se usó de ejemplo, empieza dándose ejemplo él. Y él dice que yo no le tengo miedo a ninguno. Aquí. ¿De qué se preocupaba? ¿De qué se preocupaba él? Del juicio del Señor. Del juicio del Señor. Pero más importante aún, ¿qué él dice? Aunque yo tengo buena conciencia. O sea, que él sentía que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué él dice? Que él no se siente justificado. Amén. Y les quiero traer eso porque eso es extremadamente importante en lo que nosotros aprendemos y sabemos. Porque muchas personas se justifican por sus obras. Porque hice esto, hice lo otro, estoy justificado. No es esa la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Más adelante, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer el Señor? Que el Señor será el que vendrá y lo juzgará. Ajá, porque Él conoce qué. Porque Él conoce lo que está oculto de las tinieblas.
Muy bien, y Él sabe lo que está pasando en los corazones. ¿Entendemos lo que hay? Voy a tocarlo, sí. Ok. Y aquí viene, hermana Wanda, lo que usted estuvo compartiendo con nosotros, que en la toma de decisión a veces sentía temor del Señor y eso. Por eso la contestación de Sandra ahí fue bien a tono, porque refleja esto. Pablo entendía que estaba en buena conciencia. Él entendía que lo estaba haciendo bien, pero él no decía, porque yo entiendo que lo estoy haciendo bien, Dios me tiene que justificar a mí y me lo tiene que dar por bueno. Sino que aún dentro de eso, él reconoce que el Señor es el que justifica, no mis obras. Cuando mis obras son el fruto de mi relación con el Señor, entonces, pero quien conoce la motivación y qué fruto de eso es el Señor. Así que yo no debo presentarme ante las personas y decir, yo estoy bien por esto que hice aquí, que hice allá y que hice más allá. Yo creo que nosotros nos presentamos como siervos que reconocemos y somos obedientes a lo que el Señor nos manda. Y vamos a hablar en la predicación lo que significa amar a Dios. Y lo vamos a trabajar con calma. Porque ahí vamos a entender que por más que yo diga que amo a Dios, me quedo corto. O sea, a medida que uno profundiza en eso, uno se ve en las áreas en que a veces uno se cocota. Y de verdad que uno se constriña allí mismo y uno dice, Señor, yo necesito todavía crecer más en ti. Porque Él dice que le amemos ¿con qué? Con todo nuestro ser. Entonces no te dice todo nuestro ser, sino que ahí viene y te lo desglosa. Jesús mismo. Y te habla con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Tú sabes lo que significa eso? Hablaremos en unos minutos de eso. No te voy a break. John, dame la Wanda y dame la John. Ustedes no me dejan. Yo trato, yo te lo tengo que reportar. Pastor, usted está de testigo hoy, que yo trato, pero no me dejan. No, Okay. Yo lo que le quería decir, pastor, que muchas veces, o sea, usted sabe que yo estudio la palabra todas las mañanas, pero siempre me pregunto, como que el Señor me pregunta a mí, Wanda, ¿dónde tú estás? Uh-huh. Y es como si yo tuviese que hacer un análisis diario, porque es un análisis diario, donde yo estoy ante el Señor. Uh-huh. Porque, como usted dice, decimos de las obras y todo, ayer fue un día difícil para mí, y es un testimonio que voy a dar. Sentí lágrimas en mis ojos, porque mi deseo era estar aquí, ayudando en la iglesia. Pero mi tiempo no lo podía separar de lo que tengo que estar haciendo. Sí. Y a veces yo me pregunto, Wanda, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás ante el Señor? Porque yo no siento que estoy haciendo las obras, porque yo quiero participar más, deseo compartir, pero no puedo. Hasta ahí quedo, y digo, Señor, yo hago tu voluntad. Uh-huh. Me tienes aquí con un propósito, estoy en mi casa con un propósito y acepto su voluntad. Pero eso tengo que hacerlo diario, porque el entorno me lleva a preguntarme a mí, Wanda, ¿dónde tú estás ante el Señor? Y ese es lo que yo le digo a usted, que tengo temor del Señor. Ok. Porque eso es algo que no lo puedo evitar. Sí, muy bien, muy bien. Y por eso digo, hermano, mírense y piensen cómo están ustedes ante el Señor. Amén. Ok, John. Según estamos aprendiendo, ya estamos persuasivos de lo que va a pasar. O sea que tenemos que seguir mejorando, aprendiendo, despertando el apetito
para seguir perfeccionando en la obra de Dios. Por eso ya Él conocerá, le digo a Wanda, Él conoce su corazón, Dios conoce su corazón, sabrá si podemos dar más o hasta dónde podemos llegar. Es así. Y el hecho de que haya esa inquietud muestra la motivación correcta. Lo que no debe ocurrir, hermana, es que esto le cree una ansiedad o me la agobie pensando en esa parte, porque hay un detalle. Y estamos nosotros haciendo, como mencionaba, su voluntad. Y hay unos elementos y unas responsabilidades. Y yo conozco bien de cerca todo lo que tú estás manejando. Y yo sé que en las oportunidades que tienes, tú te extiendes y con un deseo y con un desprendimiento lo haces. Hay momentos en que no se puede. Y yo le doy gloria al Señor también porque permite que en esos momentos que quizás tú no puedes hacer todas esas partes, el Señor proveyó ayer. ¿Verdad, Carla? Se pudo coger todo esto, se trabajó. ¿Dónde está Papo? Está afuera, ¿verdad? Ok. Se hizo un trabajo afuera tremendo. ¿Verdad, Vanessa? Se hizo un trabajo. No tengo aquí a tus compañeritas de trabajo. Mira, en un momento, habían casi 5 grupos de trabajo haciendo cosas diferentes. Entonces, oramos, damos gracias al Señor. Y yo sé que en el momento que se abra una oportunidad, usted puede de una u otra manera contribuir otra vez, lo va a hacer. Pero lo que no debe causar en esto es la ansiedad o la tristeza de que, pues, aunque estos pudieron hacer esto, yo no pude estar con ellos. Y yo les voy a decir algo, por eso somos un cuerpo. O sea, y un cuerpo significa en que tiene muchos miembros. Y mientras un miembro está haciendo una cosa, otros están haciendo otra. Y una no es más importante que la otra. Y hay momentos que todos se unen para atacar algo en específico. Cuando tenemos una infección, ¿verdad? Todos van para allá a trabajar y ayudar. Pero dentro de todas esas cosas, siempre alguien está haciendo otras cosas. Y lo importante en esto es el corazón. Y el Señor mira el corazón. Ajá, hermano. Ok, pues sí, estamos con esto. El micrófono acá, con el pastor. Sí, solamente un texto para la hermana y para mí, porque es un texto de mis favoritos en la Biblia, que más me ayudan. Es en Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo hemos recibido? Por la fe, ¿verdad? Y de allí en adelante tenemos que seguir viviendo por esa fe. Arraigados, dice aquí, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén, amén. Muy bien. Puesto en pie, hermano, terminamos esta parte y vamos a dar paso. Doy gracias al Señor porque veo a doña Dulcelina y a Lucy con nosotros. Qué bueno, Señor les bendiga. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias damos a ti en esta mañana por de forma tan hermosa que tú nos hablas, que podemos ver y podemos entender lo que es la esperanza santa que tenemos en ti por la obra de Cristo Jesús. Porque no solamente tú nos das promesa, sino, Señor, que tú has viabilizado en nosotros la capacidad de poder presentarnos ante ti, de que cuando tú miras a nuestro corazón, lo miras a través de la obra de Cristo, porque tú conoces nuestras motivaciones, pidiendo que cada uno de nosotros se presente con un corazón limpio, con una intención santa, con un deseo de obediencia, reconociendo que tú eres Señor sobre todas las cosas, que tú eres el Padre Creador, que tú eres aquel que ha mostrado amor para con cada uno de nosotros, aun cuando estábamos alejados, rebeldes, aun cuando estábamos fuera del reino. Tú extendiste tu mano de amor para con nosotros.
Y porque Padre Celestial, habiendo hecho eso, puedes obrar con justicia para aquel que te reconoce como para aquel que no desea hacerlo. En el nombre de Cristo, amén y amén. El Señor les bendiga.